El Ministerio de Trabajo presenta en Caracol Radio El Trabajo como debe ser. Muy buenos días, soy Samuel Salazar Nieto y a partir de este momento comienza El Trabajo como debe ser. Esfuerzo conjunto del Ministerio del Trabajo y Caracol Radio para acercarlos a ustedes, a todos los colombianos, a los temas de carácter laboral. Hoy retomamos un tema que ha sido recurrente aquí en este espacio y que no por ello deja de ser importante. Todo lo que tiene que ver con el trabajo infantil en nuestro país y los avances que en los últimos meses y en el último año se han dado combatiendo este flagelo en el territorio colombiano. En unos segundos regresamos. Una niña que no va al colegio es una psicóloga o una abogada o una atleta o una ingeniera menos para el país. Vincular a menores al trabajo es un delito. No contrate niños, niñas o adolescentes. No le compre a empresas que los contraten. Identifique y denuncie cualquier niño que se encuentre trabajando. Muy bien, estamos, como les señalábamos, en El Trabajo como debe ser, hoy con un invitado muy especial, el director de Derechos Fundamentales del Ministerio del Trabajo, el doctor Eduardo Bejarano. Él ya ha estado en este espacio, en estos programas, explicándonos cuáles son las actividades que desarrolla el Ministerio en su lucha contra el trabajo infantil, conjuntamente con otras entidades del Estado. Justamente hace algunos meses nos explicaba en qué consistía la Red Colombia contra el Trabajo Infantil. Queremos saber hoy cómo avanza esa red, si está creciendo y pues recordémosles a los oyentes, doctor Bejarano, en qué consiste. Muy buenos días. Samuel, muy buenos días a usted y a todos los oyentes de este espacio de Caracol Radio y el Ministerio del Trabajo. Pues como usted lo indica, hemos venido trabajando fuertemente en la creación y consolidación de la Red Colombia contra el Trabajo Infantil, porque lo que habíamos visto hasta hace algún tiempo era que el sector privado tenía algunas iniciativas que no estaban articuladas ni estaban coordinadas con el Ministerio ni con sus territoriales a nivel nacional, de tal manera que empezamos a armar esta red Compacto Global, que es un organismo de las Naciones Unidas, con el bienestar familiar y con empresas que creyeron en esta iniciativa que hemos denominado como una especie de APP, ahora que están tan de moda las APPs del señor vicepresidente en materia de infraestructura, pero también es posible gestar alianzas público-privadas para temas sociales. Y esta es una iniciativa de esa naturaleza, donde los privados hacen, digamos, una asociación o hacen una unión de esfuerzos con el sector público, en este caso el Ministerio del Trabajo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para implementar políticas o diferentes ejecutorias tendientes a prevenir y erradicar el trabajo infantil en nuestro país. ¿De cuántas empresas estamos hablando? Bueno, la red nació con 14 empresas, nació el pasado 2 de diciembre y ya tenemos cerca de 34 empresas y 7 aliados estratégicos. Y fíjese, Samuel, que esa red ha sido tan importante y ha tenido una consolidación tan interesante que ya hoy otros países de la región miran a Colombia como un ejemplo para implementar estas medidas de articulación con el sector privado, pero también fuimos resaltados en la más reciente publicación de Pacto Global a nivel mundial como una de las mejores prácticas en referencia a la erradicación del trabajo infantil. Estas empresas se dedican a fomentar la erradicación del trabajo infantil en su entorno. Básicamente son dos cosas. Lo primero es que con sus empleados y en su cadena de valor identificar dónde hay riesgos de trabajo infantil. Entonces hay empresas muy grandes obviamente que no tienen menores trabajando, pero sí es posible que en algún punto de su cadena de suministro haya incidencia de trabajo infantil. Entonces se detecta esto para bloquear cualquier cosa que tenga mano de obra infantil. Pero también está cuál es el impacto de las políticas de responsabilidad social en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil en sus áreas de influencia. Entonces ahí, hablando geográficamente, tanto estas empresas como alcaldes, gobernadores, Ministerio del Trabajo, Bienestar Familiar, pues unen esfuerzos, y esa es la idea que tenemos, para que en ciertas zonas del país tengamos un mayor impacto en todas estas actividades de prevención y erradicación. El papel del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aquí en esta red. Bueno, ellos son nuestros socios estratégicos. Las diferentes
instancias o direcciones del bienestar familiar se articulan permanentemente con el Ministerio del Trabajo, porque uno no puede andar por el país implementando políticas públicas que dependen de varias entidades haciéndolo solo. Y encontramos desde la doctora Cristina Plazas hacia abajo con todo su maravilloso equipo, pues una serie de personas muy comprometidas que se la están jugando por la prevención y erradicación del trabajo infantil, y pues estamos coordinaditos en todo el territorio nacional. Cuando hablamos de que este es un flagelo muy grave en el país, ¿de cuántos niños trabajando? ¿A cuántos niños trabajando hacemos referencia en el país? Bueno, Samuel, la última vez que yo estuve en este espacio, que eso fue el año pasado, estábamos hablando que Colombia tenía cerca de 1.091.000 niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años trabajando. La tasa ha venido descendiendo, los esfuerzos del gobierno nacional y en materia de educación, de erradicación de la pobreza, pobreza extrema, bueno, todo esto, las transferencias condicionadas han hecho que la tasa descienda. Hoy tenemos una tasa del 9.3% que corresponde a 1.039.000 niños, niñas y adolescentes, que es todavía, por supuesto, pues un número muy grande, un número pues que no nos llena de orgullo ni mucho menos. Y la meta que tenemos es seguir descendiendo el número o eliminando este número tan alto de trabajo infantil, y reduciendo la tasa, y esperamos llegar a una tasa del 7.9%, que fue la que quedó consignada en el plan de desarrollo. En esta Red Colombia contra el trabajo infantil cabe todo el mundo, o sea, los empresarios que quieran llegar, ¿cómo se acercan? Mire, tenemos empresarios del sector de la minería, del sector de hidrocarburos, sector de la caña de azúcar, comerciantes, bueno, en fin, la floricultura colombiana está allí representada en Azocolflores, una serie de organismos. No los voy a nombrar a todos y sería injusto dejar también algunos por fuera, pero si hay algún empresario que diga, hombre, yo le quiero apostar a esta iniciativa del Ministerio del Trabajo y Pacto Global, y yo quiero que mi empresa también se sume a la Red Colombia contra el Trabajo Infantil para promover buenas prácticas en mi organización, pues simplemente tiene o que contactar a Pacto Global o contactar al Ministerio del Trabajo, y ahí le colaboramos en todo para que pueda ingresar y alinear sus políticas de responsabilidad social con lo que estamos haciendo aquí en esta red. Llame desde su celular a la línea 120 de Colabora, el servicio de atención y orientación al ciudadano del Ministerio del Trabajo, y denuncie cualquier violación de sus derechos laborales. Señalaba usted, doctor Bejarano, que ha disminuido el trabajo infantil en Colombia. Por regiones, ¿cómo está el fenómeno? Bueno, el fenómeno, digamos, lo encontramos, Samuel, en todas las ciudades y en todos los departamentos del país. Por supuesto, en unos con mayor incidencia que en otros. Una región que por diferentes razones ha visto aumentar la tasa de trabajo infantil ha sido el departamento de Nariño, concretamente la ciudad de Pasto, que hoy ocupa pues el primer lugar en materia, cuando hablamos de tasa de trabajo infantil. Por supuesto, si hablamos de número, la ciudad de Bogotá pues tiene un número mucho más alto, pero si hablamos de tasa, que es como medimos, pues la ciudad de Pasto se lleva el primer lugar en la última medición del DANE. Pero hay otras ciudades que han tenido este fenómeno pues presente y que han registrado muy mal en las mediciones que hace el DANE. La ciudad de Ibagué, por ejemplo, 3 periodos consecutivos con la tasa más alta a nivel nacional. Ciudades como Sincelejo también tienen una tasa muy alta, y hay otras ciudades que tienen unas dinámicas distintas y tienen baja incidencia de trabajo infantil, como la ciudad de Popayán. Pero es un fenómeno que vemos en todo el país y que vemos no solamente en el contexto urbano, que uno tendría a pensar porque vive en la ciudad y ve el tema como más cotidianamente, sino que también está presente en los campos. Y si ya vemos, por ejemplo, los sectores económicos, claro, pues uno se da cuenta que pues mira las últimas mediciones y ve que casi que la mitad está en el campo y la mitad en la ciudad. Pero desafortunadamente hubo un repunte en la última medición en el sector comercio, que es un tema mucho más urbano y que pues llama la atención y nos preocupa, porque mientras en otros sectores de la economía viene descendiendo la tasa o la participación de ese sector económico en la estadística total de trabajo infantil, pues el sector comercio registró un aumento en la última medición. ¿Y qué se está haciendo, por ejemplo, para pues concientizar a ese sector de que obviamente contratar niños no es legal en el país? Pues estamos haciendo muchas cosas. Primero, vincular a muchas organizaciones del comercio a la Red Colombia contra el Trabajo Infantil. Pero también nos sentamos con
con el gremio que aglomera a los comerciantes, que es FENALCO, y discutimos el tema, porque uno tiene que buscar socios estratégicos para hacer cosas buenas, para cambiar esa mentalidad de muchas personas. Entonces, vamos a empezar un proyecto con FENALCO a nivel de tenderos. ¿Y por qué los tenderos? Porque no solamente, digamos, mucha gente dice, es que en las tiendas hay niños trabajando. El tema no es principalmente ese. Resulta que el tendero es un centro neurálgico, la tienda es un centro neurálgico de las comunidades. Es allí donde muchos vecinos se reúnen, hablan, comparten sus penas, sus preocupaciones. El tendero, digamos, es una persona que también tiene un contacto directo con muchas personas de la comunidad, y creo que en esa medida el tendero puede ayudarnos a replicar este mensaje sobre las consecuencias negativas del trabajo infantil. Fíjese usted que ellos han sido unos artífices muy importantes en campañas exitosas, por ejemplo, de no venderle cigarrillos a menores de edad o no venderle licores a menores de edad, y creemos que empezando por ahí y a romper esos paradigmas culturales en asocio con los comerciantes en este caso, pero pues por supuesto el tema tenemos que verlo con otros sectores económicos, vamos a empezar a cambiar esta cultura que hoy en Colombia impera y que lo que básicamente señala es que el trabajo infantil es bueno. Muchas personas todavía dicen, no, es que el trabajo infantil forma al niño, el muchachito tiene que trabajar para que coja berraquera en la vida. No, eso no es así. El niño tiene que estar estudiando. Tiene que estar estudiando, jugando, riéndose, haciendo cosas propias de su edad, obviamente pues colaborando en algunas actividades de la casa y eso, pero no trabajando, porque eso ya tiene otra implicación. Ahora, voy a hacer una salvedad, y es que el trabajo infantil bajo ciertas condiciones y entre la edad de 15 y 17 años está permitido en Colombia, siempre y cuando haya un permiso del Ministerio del Trabajo, donde se constate que esa actividad pues no va a vulnerar los derechos del menor, ni lo va a someter a un peligro, por ejemplo, utilizando maquinarias o venenos o químicos, cosas de esa naturaleza, pero también que cuando un menor está contratado con el permiso del Ministerio del Trabajo, pues tiene también las garantías de ley en materia de riesgos laborales, en materia de seguridad social, y eso pues es una garantía adicional de bienestar para esa persona. Cambiando un poco de tema, el próximo 23 de septiembre es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes. Hablemos de esta problemática que no es obviamente trabajo, no es un trabajo infantil. Y no es un juego de niños. Es un delito, es un crimen, y como usted lo señala, no es un juego de niños. Es un delito, y desafortunadamente vemos que hay la incidencia de este fenómeno en algunas partes del país. Y le cuento 3 casos. Cartagena, por el tema turístico, para muchos se convirtió en un sitio ideal para este tipo de prácticas. El eje cafetero, pero concretamente el turismo que se mueve alrededor de los parques, Parque del Café, esto en Montenegro, con el alcalde hemos hablado mucho de la problemática y estamos apoyándolo en medidas para erradicarlo. Y recientemente, a raíz del tema cambiario, pues digamos, ha habido un tema con Ecuador donde han venido muchos ecuatorianos a comprar cosas, por ejemplo hay piales a Pasto, pero ahí también se ha visto que con esa avalancha de personas que vienen del vecino país y que por supuesto son bienvenidas, vienen algunos personajes que fomentan este tipo de prácticas y que pues obviamente hay que judicializar para que no sigan haciendo de las suyas. Y este es un tema muy importante, Samuel y apreciados oyentes, y es que tiene que haber denuncia, porque fíjese usted que ha habido casos emblemáticos como lo que sucedió hace un año en Cartagena, donde se desarticuló una peligrosa red que utilizaba adolescentes y menores de edad para prácticas sexuales. Lo mismo se han detectado algunos individuos que utilizan menores de edad en temas como la pornografía infantil. Esos son delitos, eso tiene un tratamiento penal. Ahí está la Fiscalía muy atenta, la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para tomar las cartas en el asunto, no solamente para proteger al menor y garantizarle sus derechos, sino también para llevar ante las autoridades y ante la justicia a estos delincuentes que promueven este tipo de situaciones. En unos segundos regresamos con los oyentes que nos acompañan a esta hora de la mañana aquí en El Trabajo como debe ser.
Amigo trabajador, la cultura del autocuidado comienza por ti. Lleva a tu familia en el corazón. Trabaja con seguridad. Todo lo que hagas por tu protección impacta a tu familia, a tu empresa y al país. El turno es para los oyentes en el trabajo, como debe ser. Muy buenos días. Buenos ¿Quién días, habla? mi nombre es Pablo y quiero decirles que siempre he visto campañas y una lucha constante con los derechos de los niños. Pero ¿cuál es la verdadera realidad? ¿Si está siendo efectiva esta lucha o qué falta de nuestra parte? Gracias por atender mi llamada. Bueno, Pablo, qué importante su apreciación. Sí venimos haciendo campañas y obviamente, como ya lo señalé, toda la estrategia del gobierno nacional liderada por el Ministerio del Trabajo ha sido exitosa y las cifras lo demuestran en la disminución de la tasa. Pero usted hace referencia a algo muy importante, es qué podemos hacer, qué puede hacer el ciudadano que advierte esa situación, pues además de denunciar y todo eso, pues obviamente no promover el trabajo infantil, tomar conciencia de los riesgos y los peligros que involucran este tipo de situaciones, porque un menor que hoy no vaya al colegio, un menor que no esté jugando, que bueno, en fin, una serie de cosas, es una persona que cuando llegue a la edad adulta va a tener un menor ingreso, va a seguir sumido en la trampa de la pobreza y va a tener menos oportunidades en la vida. Y eso obviamente pues perpetúa una situación para las futuras generaciones. De tal manera que es muy importante el concurso de la sociedad, el concurso de todos los ciudadanos para no promover esta situación con cosas tan sencillas como no comprarle cosas a los menores de edad. Así de sencillo, desde eso hasta tomar conciencia en nuestras organizaciones, empresas privadas, en fin, de que esta es una práctica que no podemos tolerar. Muy buenos días, ¿quién nos acompaña? Gracias, yo tengo una pequeña empresa de artesanías en Tabio y hay muchos muchachos con talento que quisieran trabajar conmigo, pero yo no me atrevo a emplearlos por su edad. ¿Estoy haciendo bien o antes estoy aportando a más desempleo? Bueno, pues un saludo a los amigos de Tabio que nos escuchan en este momento. Y hay que decirle que pues no tenga miedo de emplear a estos muchachos siempre y cuando, como ya lo señalé, tengan el permiso del Ministerio del Trabajo. Porque pues obviamente hay unas condiciones que cumplir, un cierto límite de horas que ellos pueden trabajar en la semana. Obviamente tendría que afiliarlos a la Seguridad Social, al sistema de riesgos profesionales, riesgos laborales. Pero es importante que usted se contacte con el inspector del trabajo que tenga más cercano para que se le brinde toda la información y que usted pueda con total tranquilidad emplearlos en actividades, obviamente, como ya también lo dije, que no vayan a generarles ni peligros ni ningún riesgo para su salud o para su bienestar psicológico. ¿Qué pasa en las zonas del país donde no hay un inspector de trabajo a la mano para solicitar el permiso? Bueno, en esas zonas pues también hay, digamos, los alcaldes tienen la potestad de conceder esto y digamos hay una cosa un poco distinta a como podría ser en Bogotá, ¿sí? Pero es básicamente el mismo sistema y ahí entonces el alcalde municipal constataría si esta labor para la cual se va a emplear a una persona entre 15 y 17 años, hay que hacer hincapié en eso, pues va a tener todas las garantías de ley. Pero también vamos a hacer una salvedad, pues ahora que está tan de moda el fútbol y muchas actividades, algunas personas nos preguntan, bueno, ¿qué pasa? Pues es que mi hijo va a jugar profesionalmente pero tiene menos de 15 años o está en alguna actividad artística. Pues bien, para los menores de 15 años también hay una reglamentación especial y también deben sacar un permiso ante el Ministerio del Trabajo para estas actividades deportivas y culturales, los niños actores, por ejemplo. Unas horas al día, ¿no? Sí, eso tiene unas limitaciones muy grandes, pero precisamente esas limitaciones lo que pretenden es garantizar el bienestar del menor, que es lo que pues nos interesa a todos. Muy buenos días, ¿quién está en la línea? Gracias, una inquietud. Tengo con el SENA una capacitación en servicio al cliente y estoy formándome en gestión de mercados y apenas tengo 16 años. ¿Nadie me puede emplear? Bueno, pues nuevamente y para esta población tan importante, porque si uno mira las cifras, casi que el 50% de los menores que trabajan en Colombia están en el rango entre 15 y 17 años, como esta oyente que nos acaba de llamar. Pues es importante recalcar que sí se puede emplear cumpliendo unas condiciones y unos límites de horas y en fin todo esto, pero es importante que su empleador o su potencial empleador le saque el permiso ante el Ministerio del Trabajo y que usted tenga claridad de cuáles son sus derechos y qué le ampara este permiso de trabajo.
Tenemos más oyentes con inquietudes. Buenos días, habla Patricia. Quisiera saber cómo uno puede denunciar de manera efectiva casos de explotación sexual de niños. Lo digo porque en la zona de Chapinero, por ejemplo, esto es el pan de cada día y nadie dice nada, todos están callados. Buen día. Bueno, Patricia, pues este es un compromiso de todos. Es un compromiso de todos los ciudadanos que si vemos o advertimos esa situación la debemos denunciar, y hay varios canales de denuncia. Puede llamar a la línea 120 del Ministerio del Trabajo, donde nos redireccionan el tema y podemos darle curso a la Fiscalía o a la Policía Nacional. También están las líneas de denuncia que tiene habilitadas la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y por supuesto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que también puede recepcionar este tipo de denuncias y darle curso para, pues no solamente garantizar, como ya también lo dije en algún momento, los derechos del menor que ve vulnerado su situación o su bienestar, sino también para llevar ante las autoridades. Muy importante desarticular estas bandas, porque siempre o usualmente detrás de un menor que está siendo explotado sexualmente o utilizado para temas como la pornografía, hay un adulto que promueve o que patrocina esta situación, y a ese al que le debemos caer también para llevarlo ante las autoridades, pues para que obviamente sacarlo de esta situación y que no siga violentando y vulnerando los derechos de nuestros niños. Hay un vividor que se está enriqueciendo. No, siempre hay alguien, inclusive Samuel, y es algo que es aterrador. Muchas veces son los propios padres quienes promueven estas situaciones, que son, digamos, benevolentes o que pues se están lucrando directamente por la explotación sexual de un niño. Y aquí termina el trabajo como debe ser. A todos muchas gracias por su compañía, muchas gracias por sus inquietudes. Recuerden, la línea 120 desde cualquier operador celular en el Ministerio del Trabajo está a disposición de ustedes para resolver todas sus inquietudes. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de El Trabajo como debe ser. Que tengan un buen día.